Hoy me gustaría comenzar haciéndoles un cuestionario. Hermanos, desde la creación de la Tierra, hay un instrumento que ha matado a la mayoría de las personas. ¿Tienen alguna idea? Si dijeron que el arma que ha dañado y matado a la mayor cantidad de personas desde la antigüedad es la lengua, entonces han respondido correctamente. Parece que no hay acertijo sin resolver para nuestros miembros de Sion, ya que han recibido tanta sabiduría de Dios, siempre encuentran la respuesta rápidamente. De hecho, la lengua es lo que ha matado a más personas. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado con nuestra lengua, ¿no es verdad? El Padre y la Madre Celestiales siempre nos han enseñado a pronunciar palabras que benefician a los demás y a dar gracias continuamente. Por eso hoy, tomémonos un tiempo para estudiar la palabra de Dios con el sermón titulado «Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará». Si la lengua es lo que mata a la mayoría de las personas, entonces, ¿a través de qué se puede salvar a la mayor cantidad de personas? Nuevamente sería la lengua, si se usa correctamente. Hay una expresión de que algo puede ser un arma de doble filo, ¿verdad? Piensen en una herramienta como un cuchillo. Cuando se usa incorrectamente puede causar un gran daño a alguien. Sin embargo, cuando se utiliza correctamente, se convierte en una valiosa herramienta que puede servir a su familia una buena y nutritiva comida. Por lo tanto, cuando se utiliza con un propósito positivo, puede considerarse como una herramienta muy importante. Sin embargo, si se usa incorrectamente, puede transformarse en un arma aterradora. Hoy tomémonos un tiempo para estudiar dónde reside realmente la voluntad de Dios con respecto a este asunto. Veamos la enseñanza de Dios en Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Si sembramos lo bueno, ciertamente cosecharemos buenos resultados. Si sembramos lo malo, cosecharemos malos resultados. Y si sembramos buenas palabras, los resultados también regresarán a nosotros en forma de algo bueno. Por lo tanto, creo que Dios siempre nos está enseñando esta lección. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque es una parte esencial para la salvación de la humanidad. Este no es un principio que deba ser visto desde una perspectiva moral, considerándolo simplemente como una buena enseñanza, sino que debe ser visto desde la perspectiva de que es un mandamiento dado por Dios. Ya que se dice que el hombre segará todo lo que sembrare, reflexionemos hoy sobre nosotros mismos en cuanto a esta enseñanza. Preguntémonos, ¿cuántas semillas para la salvación de la humanidad he sembrado en mi familia, en la iglesia y en mi vida social hasta ahora? Esto es algo que debemos tener en cuenta. Algunas pueden pensar, ayer tuve un incidente desagradable con la vecina, así que la señalé con el dedo varias veces. Esto es algo que han sembrado y que definitivamente traerá algún tipo de resultado. Si ayer apuntó con el dedo 3 veces, es lo mismo que disparar 3 veces con un arma. Si se toman el tiempo de reflexionar sobre ustedes mismos todos los días, háganse las siguientes preguntas. ¿Cuántas veces disparé un arma hoy? ¿Cuántas semillas del Evangelio he sembrado para mi familia, mis vecinos y la sociedad? Entonces recuérdense a ustedes mismos, ¿en qué se convertirán todas las acciones que he sembrado cuando llegue el debido tiempo? Cosecharemos lo que hemos sembrado. El Evangelio no se trata solo de conocer el contenido de ciertos capítulos y versículos de la Biblia, sino también de amar a los demás profundamente, siguiendo el mandamiento de Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando alguien diga algo que es un poco ofensivo o hiera nuestro orgullo, podemos responder, ahora que lo pienso, lo que dijo la señora María tiene sentido. No me había visto así antes, pero ahora que ella lo ha señalado,
haré todo lo posible para mejorarlo. Si hacen esto, tanto esa persona como ustedes serán salvos. Me parece que durante nuestra vida diaria nos encontramos con muchas situaciones como esta. Por supuesto, lo mismo ocurre en la iglesia. Creo que también es necesario que practiquemos sembrando semillas de gozo y gratitud entre los miembros de la iglesia. La senda al reino de los cielos por la que caminamos se compara con el camino de Moisés guiando a los israelitas a la tierra de Canaán hace 3500 años. En el camino murieron más israelitas por sus propias palabras que por las espadas, flechas o lanzas que usaban sus enemigos. Esta sombra nos sirve como una lección de la que podemos aprender incluso hoy. Si usamos nuestra lengua aguda sabiamente, podemos salvar a la humanidad, pero si se usa mal, podemos causar un daño enorme. Pensemos en este asunto una vez más hoy. Una vez que la semilla ha sido esparcida, no hay vuelta atrás. Es a partir de ese momento que se siembra. Por favor, no piensen que están llevando a cabo el Evangelio solo por abrir la Biblia. Por supuesto, eso es parte del Evangelio, pero estamos sembrando las semillas del Evangelio cuando ponemos en práctica las enseñanzas de Dios en nuestra vida diaria. Si aceptamos todas las enseñanzas de Dios en la verdad y cumplimos los roles que se nos han confiado, podremos llegar al cielo, ¿verdad? Si Dios dice es posible, entonces todos podemos ir al reino de los cielos. Algunos preguntan, a menudo, digo palabras ásperas, ¿todavía tengo oportunidad de ir al reino de los cielos? Tengamos cuidado con esto a partir de hoy. Algunos preguntan, disparo balas espirituales que hieren a los demás todos los días, ¿todavía puedo ir al cielo? Tengamos cuidado a partir de hoy. A partir de hoy, cambiemos las balas en semillas del Evangelio. Debemos sembrar muchas semillas hermosas de vida en los demás. Vayamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Cuando dijo, no quiero que ignoréis, ¿no significa que debemos conocer este hecho? Porque esto es algo, hermanos, que deben conocer. Que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. Debe haber una razón por la que Dios no se agradó. Según el versículo, ¿qué fue lo que no agradó a Dios? Dios les prohibió entrar en la tierra de Canaán debido a las palabras que pronunciaron. Aunque se enviaron 2 espías para explorar la tierra de Canaán e informar, fueron solo Josué y Caleb los que se pusieron del lado de Dios y pronunciaron sus palabras. Es tierra en gran manera buena. Dios nos llevará a esta tierra, tierra que fluye leche y miel. No temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Dios. No los temáis. Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Ellos dijeron palabras que dieron fuerza al pueblo. Sin embargo, ¿qué dijeron los otros 10? ¿No comprenden que todo el pueblo que vimos ahí son hombres de grande estatura? Éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. No podremos subir contra aquel pueblo ni tomar posesión de la tierra. Es absolutamente imposible. De esta manera, el resto de los espías esparcieron balas de miedo. El pueblo fue totalmente influenciado por esto. Así que Dios dijo, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra de Canaán. Hermanos, muchas más personas han muerto a causa de su lengua que las que han sido asesinadas por sus enemigos. Viendo la historia de los israelitas en el desierto, ¿cómo eran vistos por Dios? Él no estaba complacido con ellos. Antes de ir a dormir al final del día, cuando nos disponemos a orar, a menudo pensamos,
Hoy debería haber ofrecido palabras más amables, alentadoras y de apoyo. Debería haber sido más paciente, debería haber sido más amable, debería haber dado más ánimo, debería haber tenido más perseverancia. Hay muchos debería haber a lo largo de nuestro día. En lugar de pasar un día lleno de tales pensamientos, debemos sembrar las semillas del Evangelio aquí y allá, hoy también, según la voluntad del Padre y de la Madre. Las personas que creen en Dios Padre y Dios Madre son realmente diferentes. Parecen seres celestiales. En estos días hay muchos reportes de este tipo que llegan a nuestra Sion. Aún en diversas condiciones difíciles de vida, siempre debemos escuchar la palabra de Dios y permanecer gozosos y dar gracias. ¿Hay alguien en esta tierra que no tenga algún tipo de dificultad o trabajo difícil? Todos tenemos nuestras propias luchas, sufrimientos, dolor, soledad e incluso una sensación de aislamiento cuando los demás no nos reconocen. Muchas cosas más allá de lo que podemos imaginar o pensar están sucediendo a nuestro alrededor. Sin embargo, ¿qué vendrá para todos los miembros de la familia de Sion después de pasar por este túnel de sufrimiento? Entraremos en el eterno reino de los cielos, donde no habrá más muerte ni llanto. Cada vez que pensamos en este hecho, nos sentimos fortalecidos, gozosos y llenos de gratitud. En situaciones donde las personas son menospreciadas, el vapor hierve dentro de todos. Sin embargo, Dios nos enseña, sean tardos para la ira, tengan paciencia, soporten. Una vez que nuestras emociones estallan como una botella de gaseosa agitada, se vuelven incontrolables desde entonces en adelante. En lugar de eso, como hijos de Dios, debemos ejercer más dominio propio y preguntarnos, ¿qué clase de semilla debo sembrar en este momento que sea beneficiosa para el Evangelio? Si piensan así, Dios no puede evitar estar feliz con ustedes. ¿Qué dijeron Josué y Caleb? No escuchen las palabras de los 10 espías. Nuestro Dios no dividió el Mar Rojo e hizo arrodillar al faraón de Egipto, el rey de un país tan poderoso. Dios nos está ayudando. ¿No lo han presenciado hasta ahora? ¿No estamos viendo las asombrosas obras de Dios guiándonos con una columna de nube de día y una columna de fuego de noche? Josué y Caleb continuaron sembrando las semillas de la vida. Sin embargo, espiritualmente hablando, las personas con las que ellos estaban hablando en ese momento ya habían recibido un disparo. Por eso, toda la congregación gritó y lloró fuertemente aquella noche, diciendo, «Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. Hubiera sido mejor quedarnos en Egipto. ¿Y por qué nos trae Dios a este desierto para dejarnos morir?» ¿Creen que Dios se complacía al escuchar sus voces pronunciar estas palabras? Ellos clamaron durante más de 400 años, «Por favor, líbrenos de esta vida de esclavitud». Dios escuchó sus oraciones, escuchó sus clamores de generación en generación, día y noche, y los condujo de Egipto a la tierra prometida que fluía leche y miel. Sin embargo, en el proceso de ir a aquella tierra, perdieron todas esas bendiciones por las palabras que pronunciaron. ¿No es por eso que la Biblia dice que la lengua es la raíz de todo tipo de maldad y discordia? Si se usa incorrectamente, eso es lo que sucede. Las palabras, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Tienen muchas implicaciones, pero lo más importante es que las palabras que salen de nuestra boca nunca deben ser balas. En lugar de disparar balas que dañen a otros, debemos compartir expresiones que puedan salvar almas, infundir esperanza, ofrecer ánimo y dar valor todos los días. Por lo tanto, en 1 Corintios, capítulo 10, podemos encontrar una lista de cosas que no agradaron a Dios. Versículo 7. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron,
y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron. ¿No fueron ejecutados todos ellos por murmurar? Murmurar es lo que hacemos con nuestra lengua. Y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, el que piense estar firme, mire que no caiga. Son muchas las ocasiones en las que olvidamos esta palabra de Dios ante diversas circunstancias y situaciones. Es solo cuando regresamos a casa por la noche y reflexionamos sobre nuestras actividades diarias que nos preguntamos honestamente, hoy, ¿no disparé más balas a las personas en lugar de trabajar para salvar almas? Si nos damos cuenta de eso, podemos reducirlo o eliminarlo por completo al día siguiente. De esta manera, debemos practicar continuamente la piedad en Dios. Me gustaría compartir un ensayo sobre el tema de las palabras que encaja muy bien con el sermón de hoy. Permítame leerlo. Cuando dice es difícil, se vuelve más difícil. Cuando dice es imposible, las cosas posibles se vuelven imposibles. Cuando dice es difícil, se vuelve cada vez más difícil. Cuando dice me estoy muriendo, solo ocurren cosas dolorosas. Sin embargo, cuando dice todo irá bien, todo lo que no debería salir bien, sale bien. Cuando dice estoy feliz, se le presentan acontecimientos felices. Hable de la victoria incluso en situaciones en las que la derrota parezca segura. Hable de abundancia incluso en situaciones en las que claramente carece de ella. Sucede según lo que uno dice. Es porque las palabras que dice determinan su destino. Hermanos, ¿no se identifican con esto? Aquellos que dicen, nunca podré hacer esto, nunca tendrán éxito en nada. Si decimos, estoy cansado, todo se vuelve progresivamente más difícil. Lo mismo se aplica a nuestro Evangelio. Vaya, llevar a cabo el Evangelio me emociona mucho. ¿Qué tan grande será mi recompensa cuando llegue al cielo? Algunos hablan de lo cansados que están, otros hablan de lo alegres que están todos los días. ¿No estamos cada vez más cerca del día de la venida del Padre? Se dice que cuando el Evangelio sea predicado en todo el mundo, llegará el fin. Por eso, hay muchos que trabajan con gozo todos los días. Anteriormente compartí brevemente la historia de Josué, a quien Dios prometió, te ayudaré. ¿Quién nos está ayudando con el Evangelio? La Madre Celestial dijo, ¿no saben que esta es la obra de Dios? Si siguen la guía de Dios, entonces este es el Evangelio que definitivamente funcionará, nunca fallará. ¿Por qué piensan tanto como si el Evangelio fuera algo que no funcionaría? Tomemos el caso del rey Nabucodonosor. Él pensó que era él quien gobernaba el país, pero ¿no lo iluminó Dios a la verdad durante un periodo de 7 años? En realidad, ¿quién opera todas las cosas en el universo? Después de darse cuenta de que Dios es el que controla todo, ¿no cambió Dios su corazón de nuevo al corazón de un hombre? Por eso el rey Nabucodonosor alabó a Dios. Todas las cosas son gobernadas por Dios, el Creador, incluido el ascenso y la caída de las naciones, así como todos los aspectos de la vida humana. De esta manera, ¿no llegó a descubrir que dentro de todas las cosas se encuentra la profunda y oculta providencia de Dios? Por lo tanto, es esencial recordar que cuando los israelitas salieron de la tierra de Egipto hace 3.500 años, nadie de 20 años o más pudo entrar en la tierra de Canaán, excepto Josué y Caleb. La razón principal por la que no pudieron entrar fueron sus palabras. Tengamos esto en cuenta y veamos siempre el lado positivo. ¿No estamos actualmente en el proceso en el que Dios nos está guiando al reino de los cielos, que es más brillante que el sol? A medida que continuamos en nuestro viaje al reino de los cielos, debemos darnos cuenta de su valor y comparando el valor de nuestro destino con las dificultades que encontramos durante el proceso, debemos estar muy agradecidos. Sin embargo, si solo nos centramos en las dificultades
los sufrimientos y los dolores momentáneos que atravesamos. Entonces, trágicamente llegaremos a perder de vista el reino de los cielos. Consideren que cuando nuestros vecinos conozcan nuestras buenas obras, las compartirán con otros vecinos, lo que los llevará a decir: «Oh, ellos asisten a la iglesia de Dios. ¿No debería visitar yo esa iglesia? Aunque conozco a 10 personas de esa iglesia, todas tienen la misma naturaleza angelical. ¿Qué les enseñan exactamente para que sean así de hermosos? Cuando ellos vienen, encuentran las hermosas enseñanzas del Padre y la Madre. Hermanos, todas y cada una de las obras que realizamos en el exterior también son parte del Evangelio. Si graban en su corazón la misión pensando: ahora estoy predicando el Evangelio, incluso cuando estén haciendo un simple guiso en casa, podrán hacerlo con un corazón para el Evangelio. Entonces, ¿cómo responderá Dios a lo que siembren? Dios dijo que ciertamente cosecharán lo que siembren. Un esposo puede ir a un restaurante y pedir un guiso para el almuerzo y encontrarlo demasiado salado e insípido en comparación con el que hace su esposa en casa. Él puede pensar: cuando termine el trabajo, debería comprar flores y al menos expresar mi gratitud a mi esposa. Puede que le diga a su esposa: lamento haberte tratado sin cuidado todo este tiempo. Yo también debo ir a donde quiera que vayas. Y con esa determinación finalmente podrá visitar la iglesia, ser bautizado y aceptar la verdad. Hermanos, ¿cómo consideran su vida en casa, su vida con sus vecinos y su vida social? Aunque pueda parecer algo insignificante, todo es parte del Evangelio que debemos llevar a cabo. Por lo tanto, debemos tener en cuenta: ¿en este momento debo disparar una bala o sembrar la semilla del Evangelio? Ya que esta tarea nos es encomendada en todo momento, si actuamos como Josué y Caleb, teniendo en mente a Dios en todo momento, ciertamente veremos resultados positivos. Dios nunca permitirá que algo sea infructuoso. Vayamos al libro de 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 31. Cuando los israelitas se encontraban en una batalla contra Goliat, todos los soldados estaban aterrorizados y profundamente intimidados por él. Su moral estaba extremadamente baja y, a pesar de que Goliat hablaba imprudentemente sobre Dios, nadie se enfrentó a él en esta situación crítica. Veamos el versículo 31. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl. Y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Debido a que David pronunció palabras de fe como esta, el rey Saúl le permitió salir y pelear contra Goliat, quien incluso hacía temblar de miedo a los guerreros experimentados. ¿Qué dijo David cuando se enfrentó a Goliat? No se jactó de sí mismo diciendo: mis habilidades con mi honda son sobresalientes. He estado haciendo esto durante años. Claro que puedo derrotar a alguien como tú. En cambio dijo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, creyendo que Él me protegerá firmemente y me concederá la victoria. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso. Diciendo esto, tomó una piedra y lo golpeó en la frente.
La piedra podría haber estado ligeramente inclinada y desviada hacia otro lugar, pero los ángeles la dirigieron directamente a su frente. Dios se aseguró de que la piedra golpeara exactamente donde lo hizo, ¿cierto? Además, cuando Josué sembró la semilla diciendo, «Los comeremos como pan», como resultado realmente devoró a todos los habitantes de Jericó, ¿no es así? David dijo, «Vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos», preparando así el escenario para una confrontación entre Dios y Goliat. No fue David quien salió y obtuvo la victoria. ¿Quién podía ganar en aquella batalla? Él no dijo, «Yo David, vengo a ti», sino que dijo, «Vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso». ¿Qué tan agradable debe de haber sido este joven ante los ojos de Dios? En una situación en la que incluso los guerreros y generales experimentados, que se suponía estaban acostumbrados a las batallas, estaban tan asustados que ni siquiera podían moverse, y donde, ya fuera por estatura física o por experiencia en el combate, todo faltaba. Fueron estas palabras de fe de David lo que agradó y conmovió a Dios. Como Goliat también era creación de Dios, nunca podría haberse enfrentado al poder absoluto de Dios. Al final, esta única declaración condujo al notable resultado de rescatar a Israel de esa época de problemas. En el libro de Romanos capítulo 15, Dios nos enseñó que todo lo que se escribió en el pasado fue escrito para enseñarnos. Al observar estos relatos históricos, debemos tomar una decisión sabia: sembrar las semillas del Evangelio o disparar las balas que destruirán a la humanidad. ¿No deberíamos considerar constantemente el hecho de cómo nuestras decisiones momentáneas pueden influir en la eternidad? Continuemos con el libro de Mateo capítulo 12. Veamos el capítulo 12, versículo 34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. ¿Qué debemos hacer con las palabras escritas aquí? El Evangelio está siendo predicado por la gracia de Dios en todo el mundo, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces también debemos prepararnos para ese juicio a partir de ahora. Los israelitas presenciaron las 10 plagas y el poder de Dios que vinieron sobre Egipto y experimentaron el milagro del Mar Rojo. También comieron el maná que Dios les había proporcionado del cielo. Incluso después de experimentar todo tipo de milagros, terminaron olvidándose del poder de Dios. En esta época, nunca debemos olvidar el hecho de que Dios está siempre con nosotros. Nunca debemos olvidar decir palabras que estén llenas de gratitud hacia Dios en todas las circunstancias, palabras que beneficien a los demás y palabras que den gloria a Dios. Dios ha dicho que tendremos que dar cuenta en el día del juicio por cada palabra ociosa que hayamos dicho sin pensar mucho. Por eso debemos aprender a tratar cada palabra con mayor importancia y valor. Pensemos también en la historia de Sadrac, Mesac y Abednego, que no se inclinaron ante un ídolo a fin de guardar las leyes y los decretos de Dios, frente al horno de fuego, que se calentó 7 veces más de lo habitual, dijeron: Su Majestad, no adoraremos la imagen de oro que ha levantado, aunque muriéramos. Por eso, no lo haremos. Después de escuchar sus palabras, ¿cómo habría visto Dios a Sadrac, Mesac y Abednego desde el cielo? No parpadearon ni siquiera ante una situación tan terrible y aterradora que se desarrolló delante de ellos. Ellos dijeron: si somos arrojados al fuego, nuestro Dios ciertamente nos librará de él. Incluso si Dios tiene una razón para no hacerlo,
no adoraremos a la imagen que ha erigido. Dios se agradó de ellos, así que cuando fueron arrojados al horno de fuego, no se les quemó ni un solo cabello de su cabeza. El rey estaba tan asombrado que los llamó para examinar y confirmar, pero no parecían personas que hubieran estado en el fuego. Hermanos, a partir de este momento, sembremos muchas palabras dignas del Evangelio, palabras de gratitud, palabras de fe y palabras que glorifiquen a Dios, en nuestro hogar, en nuestra vida diaria, entre nuestros vecinos y en la sociedad. Al hacerlo, dejemos que nuestros labios se conviertan en instrumentos para predicar y dar a conocer a todas las personas lo grandiosas que son realmente las enseñanzas de Cristo Ansanjón y la Madre Celestial Nueva Jerusalén. De esta manera llevemos muchos hermosos frutos. A partir de hoy, cuando regresen a casa y su esposo les diga que está pasando por un mal momento, consuélenlo. Si su esposa dice que está pasando por un mal momento, consuélenla. Decir es difícil una y otra vez solo hace las cosas más difíciles. Entonces, a partir de hoy, cambiemos la forma en que hablamos en nuestra familia. En lugar de decir, estoy agotado, digamos, estoy lleno de energía porque trabajo para mi familia. Hablemos todos así entre nosotros. Si hay alguien que siempre dice, no puedo hacerlo, es imposible, cambiemos esas palabras por ¿por qué no puedo hacerlo? Esto es solo un proceso. Dios creó el mundo de tal manera que todas las palabras pronunciadas puedan cumplirse como se dicen. Ya que Dios creó los cielos, la tierra y todas las cosas con sus palabras, debemos elegir cuidadosamente las palabras que decimos. ¿No crean esas palabras ciertos resultados mientras hablamos? Es mejor no decir que algo es difícil, ya que cosecharán exactamente lo que siembran. Los que dicen que es difícil dirán que es aún más difícil al día siguiente. Esto se debe a que las condiciones a su alrededor se crean de acuerdo con sus palabras. Por tanto, no tomemos a la ligera las palabras de Dios. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y recordemos siempre las palabras de Jesucristo, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿No es el futuro que nos espera decenas de miles de veces más glorioso que el contenido de cualquier cuento de hadas soñado por las personas del mundo? ¿Acaso Dios no nos ha designado ya para la posición del sacerdocio real en el cielo? Vamos a un mundo tan maravilloso donde todo es posible, pero lo olvidamos por completo debido a los asuntos triviales de esta tierra. Dios pudo haber hecho posible que los israelitas entraran en Canaán en solo 4 días. Sin embargo, debe haber sido la voluntad de Dios guiarlos por el desierto durante 40 años. Por nuestro propio bien, fue la profunda voluntad de Dios enseñarnos una lección de cuáles serían los resultados si pronunciáramos esas palabras tal como lo hicieron hace 3500 años. Pensando, cada palabra que digo es para el Evangelio, usemos con frecuencia palabras piadosas como usted puede, ofrezcamos mucho ánimo, brindemos consuelo donde se necesite y ofrezcamos generosamente palabras de apoyo donde sea necesario. Espero que todos los miembros de la familia de Sion puedan hacerlo. Por favor, recuerden que cada palabra que decimos es de hecho la semilla del Evangelio que se siembra ese día. Una vez que la sembramos, es posible que no sepamos si florecerá mañana o pasado mañana, pero el acto de sembrar la semilla es importante. En este mundo se siembran demasiadas semillas de cizaña. Les pido una vez más que hagan todo lo posible para que se puedan sembrar más semillas verdaderas de la palabra de Dios y permanezcamos siempre fuertes. ¿Recuerdan la palabra de Dios en Isaías capítulo 41? Yo te ayudaré. Dios no enfatizó esto. Él dijo, sin duda te ayudaré. Él prometió que sin duda Él mismo nos ayudará. Mientras estamos en nuestro viaje hacia el reino de los cielos llenos del ánimo de Dios, tengamos valor y seamos fuertes, teniendo en cuenta que es nuestro Dios quien guía el Evangelio. Esperando que hoy sea un día de reposo bendito para ustedes, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.